Muy buenos días con todos. Como ya lo mencionó, mi nombre es Mirabella Lucas Ormaza, de profesión ingeniera agroindustrial, docente de la carrera de agroindustria de la Facultad Ciencias Agropecuarias de esta universidad. Mi conferencia de hoy trata sobre el impacto de la fijación de precios en la producción de alimentos en el Ecuador. Bien, para dar inicio, cabe destacar que entre los derechos del buen vivir, como ya se ha mencionado ampliamente durante todas las conferencias, en especial en la anterior, el artículo 13 de la Constitución prescribe que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes, nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual el Estado deberá promover la soberanía alimentaria. Tenemos palabras claves en este enunciado, como ustedes pueden darse cuenta. Alimentos producidos a nivel local, alimentos sanos, mantener la diversidad y la cultura en cada uno de estos alimentos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Para poder estimar o evaluar el impacto que puede tener la fijación de precios en la producción de alimentos, no lo podemos hacer sin un plan a mediano y largo plazo, es decir, planteando los indicadores que nos den el conocimiento de esta respuesta, para ver si las leyes y los lineamientos que se plantean y se ejecutan, cómo repercuten en ciertas actividades que vamos a ir analizando poco a poco, sobre todo en el aspecto socioeconómico y el bienestar de las personas que se encuentran directamente relacionadas con la producción de alimentos. Es así que, hablando un poco de lo que es el precio, es conocimiento general que el precio se encuentra dentro de la mezcla de mercadotecnia, en las famosas 4P, producto, precio, plaza, promoción. Como lo dije, no es un ente aislado, lleva de la mano términos de calidad, términos de distribución y términos de cómo llegar a los sectores. Entonces, para lo que es la fijación de precios, podríamos decir que los impactos van a repercutir directamente en el productor, consumidor y agricultor. ¿A quién llamamos agricultor? Se podría pensar que agricultor y productor estarían enmarcados dentro de un solo concepto, pero para mí, en lo personal, agricultor es aquel campesino donde su actividad principal y de la cual depende su familia es la agricultura. Igualmente, se ha mencionado en varias ocasiones que nosotros, por condiciones climáticas, por beneficios de tierra, somos un país netamente agrícola, agropecuario. En pocas palabras, somos ricos. Una riqueza que tiene que ser explotada. La fijación de precios, de una manera comercial, podríamos decir, va a estar ligada directamente con la producción y la competencia. Para esto, primeramente voy a citar algunos artículos que encontramos en la Ley Orgánica de Comercialización y Abastecimiento de Alimentos. En el artículo 61
Definimos lo que es precios oficiales. El establecimiento de precios oficiales es el mecanismo regulador de los precios de un producto para uso alimentario, definido por el ente regulador de la política sectorial, para productos que en sus mercados tengan una característica monopólica, oligopólica o monoxonio. Es decir, ¿qué pretenden con los precios oficiales? Ser usados para garantizar, en el caso de los mercados monoxonios, a los productores, garantizando que cubran los costos de producción y una rentabilidad moderada, que garantice así los ingresos suficientes para la satisfacción de adquirir lo que llamamos la canasta del buen vivir. De igual manera, los precios oficiales pretenden garantizar un precio a los consumidores de mercados monopólicos u oligopólicos para no afectar la adquisición de la canasta del buen vivir. En el caso de que el precio oficial se encuentre por debajo de los costos de producción y una rentabilidad moderada para el productor, el Estado deberá implementar un subsidio que cubra dichas variables descritas. En el artículo 63 se mencionan los precios de referencia. Para definir precios referenciales, el órgano rector de la política sectorial utilizará como variable los precios históricos de cada respectivo producto a través de las herramientas metodológicas definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o quien haga sus veces considerando el carácter estacional de la producción. Los precios referenciales de cada producto deberán ser ampliamente socializados a todos los ciudadanos del Ecuador a través de las diferentes herramientas comunicacionales existentes públicas y privadas para que su acceso sea garantizado a cada uno de los sectores del territorio del Ecuador. Los precios de sustentación, en el artículo 62, que los estaba pasando, el establecimiento de los precios de sustentación o precios mínimos de garantía son el mecanismo regulador de los precios de un producto de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, etcétera, para su uso alimentario, definido por el ente regulador de la política sectorial, para productos que en sus mercados tengan una característica de oligosonios. Los precios de sustentación o precios mínimos de garantía pueden ser usados para garantizar un precio a los productores de mercados oligosonios que cubran los costos de producción y una rentabilidad moderada que les garantice de igual manera la adquisición de la canasta del buen vivir para la definición del precio de sustentación o precios mínimos de garantía. El incumplimiento de estos precios, ya sea oficiales, referenciales o de sustentación, lleva consigo sanciones que serán establecidas de la siguiente manera. En caso de un primer incumplimiento, será sancionado con la multa equivalente al 10% de los ingresos mensuales, productos de las compras o ventas, según corresponda en el mes que se cometió la infracción, más la clausura por 15 días. Asimismo está la sanción para una segunda ocasión que se incurre en este hecho, al 20% de los ingresos mensuales, la respectiva multa, producto de la venta o compra, según corresponda en el mes que se cometió la infracción, y clausura de 30 días. En una tercera incumplimiento de estos precios,
la multa va a equivaler al 100% del ingreso mensual producto de la venta o compra, según corresponda al mes que se cometió la infracción, más la clausura definitiva del establecimiento. Bueno, en el capítulo 2 también quiero traer a consideración otro artículo para poder llegar a una conclusión muy clara. En el artículo 64, con respecto al capítulo 2, regulación de los precios de las importaciones de alimentos, tenemos lo que es definición de banda de precios. El establecimiento del sistema de bandas de precios es un mecanismo de regulación de precios que no obedece al hecho de incrementar el nivel medio de los precios internos. Su objetivo principal es aislar el mercado nacional de las fluctuaciones erráticas del mercado internacional. A través de este sistema se obtiene el beneficio de estabilizar los precios de un producto. Es decir, si el costo de importación se sitúa por debajo del valor mínimo, se aplican derechos específicos para que el valor de importación sea igual al precio piso de la banda. En cambio, cuando el costo de importación supera el valor máximo, se aplican rebajas al arancel general existente para que este costo sea igual al precio techo de la banda. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en el mercado? Es establecer rangos de precios a través de un precio máximo y un precio mínimo, dentro del cual el precio de equilibrio puede fluctuar libremente. Si el precio de equilibrio sale del rango de presiones de la oferta o la demanda, el Estado interviene ahí, estabilizando los precios dentro de ese rango. ¿Qué se pretende? Mantener la estabilidad de precios en lo que nosotros conocemos como nuestro mercado interno. ¿A dónde llegamos con todo esto? Más adelante, en el artículo 68, se habla de las medidas de protección para la producción nacional, donde dice que un producto de origen agrícola, pecuario, acuícola, pesquero, hidrobiológico o agroindustrial, para uso alimentario o no alimentario, podrá ser autorizado su importación por el órgano regulador de la política sectorial, siempre y cuando no exista en la producción nacional o que previamente se haya consumido totalmente la producción nacional y se requieran excedentes para satisfacer nuestra demanda. Las autorizaciones de importación serán también necesarias en iguales condiciones para los productos que tengan las características de ser sustitutos del bien primario. Bien, con estos conocimientos, ¿qué podemos decir de la fijación de precios y su impacto en la producción del Ecuador? Las leyes se han manifestado, se encuentran establecidas y en proceso de ejecución, pero tenemos que ver que con respecto a lo que es la fijación de precios y el cumplimiento de estas leyes, va más allá de si se cumplen, se establecen o hay algún tipo de sanción para lograr el objetivo que se ha propuesto. Estamos hablando de que la agricultura va a producir estas materias primas, que son las que se encuentran en objetos de fijación de precios, ya sea por los métodos establecidos en las leyes, pero que de una u otra manera los impactos que van a tener netamente son en los productores, los minoristas y la agroindustria. Porque como es de conocimiento, la agroindustria, el procesamiento de alimentos del agro, cimenta sus bases en la agricultura, o podríamos afirmar que nació de la agricultura. Entonces, para poder
hablar de estos precios oficiales o referenciales, tenemos que tener a consideración la producción. ¿Por qué? Corremos el riesgo de que un precio referencial se convierta en un precio oficial debido a las sanciones que se aplican. Pero también tenemos que darnos cuenta de que la producción va a repercutir directamente en la cantidad que yo pueda estar ofertando al mercado y a los precios que estoy sujeto a cumplir. Entonces, esa es una de las consideraciones que se deberá tener muy en cuenta al momento de ver los impactos positivos o negativos que pueda tener la fijación de precios en la producción del Ecuador. Además, la producción o la fijación de precios que repercute en el consumidor no solamente va a este sector, sino que también estamos hablando de que si hablamos de un precio para el productor, este se va a convertir en un costo dentro de la producción para un producto terminado, que es donde intervendría la agroindustria. El hecho de que la agroindustria exista en nuestro país nos da no una limitante, sino una pauta para el desarrollo de nuevas tecnologías, para el desarrollo de productos que van a generar mejoramiento en las condiciones de los productores primarios. Pero también es de conocimiento que nos encontramos en un mundo agroalimentario globalizado, en donde entrar a un comisariato, aquí en Manta o en Quito, sería igual que entrar en un comisariato de Bogotá. ¿Por qué? Porque las transnacionales que tenemos en el medio han llenado productos en nuestro país, donde la producción nacional, que hablábamos al inicio del artículo 13, donde garantiza o promueve la soberanía alimentaria, los alimentos locales se ven afectados en una competencia con productos que nos llegan de las transnacionales. Entonces, ¿qué sucede? Los precios de competencia de nuestros productos versus los precios que manejan las transnacionales van a influir directamente en la opción de compra del consumidor. Entonces, esto de la fijación de precios que repercutirá en el productor y en el consumidor, también se ve afectado en las industrias netamente nacionales, donde se promueve ahora el eslogan Primero Ecuador, que se encuentra en muchos de los alimentos que se expenden diariamente en nuestro país. O también Aliméntate Ecuador. Bien, entonces, como primeros impactos que se ha dado sobre la fijación de precios en la producción del Ecuador, tenemos o podríamos citar impactos verbales, impactos un tanto líricos, como por ejemplo, citando un artículo que salió en un diario que dice que en la provincia de Bolívar 35.000 hectáreas se destinaron al cultivo de maíz. La nueva modalidad de fijación de precios agrada a los maiceros. El producto es el de mayor cultivo en Bolívar y los agricultores se vieron afectados el año anterior con un precio por debajo de los $10 el quintal. Hoy el precio está estimado en $16.53.
Algo se mencionó en la conferencia anterior sobre la UNA, Unidad Nacional de Abastecimiento, que maneja este precio buscando o relacionando dos parámetros, humedad e impureza. Los productores deben tener claro ese parámetro. Si el grano no está bien seco y contiene un porcentaje elevado de impurezas, el precio del quintal irá bajando. ¿Qué podemos acotar de estos comentarios que surgieron a raíz de la fijación de precios, hablando solo de este sector, como son los maiceros? Podemos decir que así como están las leyes establecidas para proteger, como se mencionaba en los artículos, garantizar la economía del productor, garantizar la economía del consumidor, podemos darnos cuenta que también estamos vinculando conocimientos o conceptos de calidad al productor. Así como se exigen los derechos de cumplimiento, también comenzamos a exigir los deberes, los que somos responsables en cuanto a la alimentación de calidad y alimentos sanos. Por otro lado, también se está hablando actualmente mucho o se está dando la fijación de precios por parte de los minoristas o los mercados de abastecimientos en lo que respecta a los mercados de Guayaquil, Quito y Cuenca. Garantizar un acceso justo a los alimentos indispensables para tener una vida sana es uno de los objetivos de la fijación de precios referenciales en los productores que se comercializan en los mercados mayoristas según las autoridades del gobierno. Los mercados de mayorista, Quito, Guayaquil y Cuenca, donde se están aplicando primeramente el costo referencial de 16 productos que emitió la lista el MAGAC, también es una manera de evitar la especulación, porque anteriormente, ¿qué pasaba? Los precios variaban notablemente. ¿De qué manera? El productor o el intermediario fijaba el precio al valor que él quería, de manera independiente, de manera aislada, ocasionando ¿qué? Tipos de especulación. ¿Qué se pretende con esto de la fijación de precios? Lograr la igualdad o tener los precios de referencias de una región a otra para evitar estos efectos negativos. Bien, el 8 de abril del presente año en el Telégrafo salía una editorial que hablaba del control de la especulación por parte de las autoridades. Minoristas y clientes resaltaban la fijación de precios referenciales, mencionando las insatisfacciones que ellos habían tenido durante años anteriores, en donde los precios variaban enormemente, ocasionando que el agricultor no tuviera el mínimo beneficio por su producción. En vez de obtener ganancias, lo que ocasionaba era un déficit, pérdidas en su producción. Aquí tenemos la lista de los precios referenciales para el mercado mayorista de Quito, el decreto ejecutivo 1438 emitido por el Gobierno Nacional para regular los valores de los artículos de primera necesidad, favorece al consumidor, teniendo un nivel mínimo y un nivel máximo de los primeros 16
productos básicos que se emitieron en la lista. Aquí tenemos para el mercado mayorista de Quito. Podemos ver los rangos de control de precios de acuerdo a la presentación por peso o unidades. Asimismo, para el mercado de mayoristas de Guayaquil, rango máximo y mínimo y por presentación. Y para lo que es el mercado de Cuenca. Con lo que respecta a Manabí, también se estaba trabajando con una lista que emitía el MAGAC cada 8 días, con precios referenciales a ciertos productos de consumo básico en la canasta familiar. Entonces, para poder hablar de impactos en la fijación de precios, miren cómo nos damos cuenta de que se pueden tomar desde varios puntos de vista social, económico e inclusive de manera indirecta darán impactos en la cultura. ¿Por qué? Porque el Ecuador viene arrastrando inseguridades o desconfianza, podríamos llamarla. ¿Por qué? Como pudimos escuchar en los artículos, la ley está muy clara. Trata de buscar el equilibrio y beneficios, tanto para productores y consumidores, garantizando la producción nacional y que solo sea la importación necesaria cuando verdaderamente se haya agotado nuestros recursos nacionales por A o B motivo. Pero tenemos que darnos cuenta o velar de que esta ley llegue a todos los sectores, no solamente a los productores que se encuentran debidamente organizados, sino que también llegue el acceso del pequeño productor, del campesino, que muchas veces desconoce cuáles son los parámetros o cuáles son las leyes que lo amparan y incurre en el desconocimiento, lo que lo lleva a no producir o a producir menos de lo que está en capacidad de hacer, por la desconfianza que éste presenta, a causa de años anteriores donde no se habían manejado claramente estos parámetros. Esto, el impacto que puede generar desde a mediano plazo o a largo plazo sería el incremento de la producción nacional, el incremento de exportaciones de alimentos como alimentos con valor agregado, también el impacto social que se generan en cada una de las regiones o cantones. Hay un dicho popular que se menciona normalmente aquí en Manta y se dice, si el pescador tiene dinero, Manta tiene dinero. En lugares como agrícolas, como Tosagua, si el agricultor tiene dinero, Tosagua tiene dinero. ¿Por qué? Porque son las personas, los campesinos o los pequeños productores que de una u otra manera se convierten en base de la economía local. ¿Por qué? Porque suman gran parte de la mayoría, donde no solamente abastecen de alimentos, ya sea para consumo directo o como materias primas, sino que también el ingreso que ellos tienen llega a otros sectores del país, el sector del comercio, sector de la ropa, centros comerciales, todos estos establecimientos o locales comerciales que se mueven de acuerdo al flujo
interno de dinero que se tiene. Entonces, estos impactos recién estamos comenzando a ver cómo van a repercutir dentro de un esquema final o una evaluación después o cuando ya se cimente claramente la aplicación de esta ley, para ver cómo se evalúa esta aplicación. Entonces, aparte de aplicar la ley, tenemos que se debe impulsar mucho más la productividad, la mejora de infraestructura en lo que es riego, control de inundaciones, iniciativas de asociaciones, así como la promoción de ferias agrícolas, entre otras acciones. También priorizar el refuerzo de los controles fitosanitarios en todos los sectores productivos, especialmente en las zonas productivas emergentes. Es decir, la fijación de precios por medio de la ley, también que se relacione directamente a conceptos de producción y de calidad. Porque así, ¿qué vamos a obtener o qué podríamos esperar al momento de medir estos impactos? Mejorar las condiciones para un valor agregado de productos, reducción de pérdidas post cosecha, obtener productos que se encuentren fuera de temporada, transferencias de tecnologías, generación de empleo, mejoramiento de la calidad de productos, integración en economías de mercado, mejoramiento nutricional, sustitución de importaciones, exportación de productos gourmet, seguridad alimentaria y mejoramiento del nivel de vida. En suma, un aspecto determinante puede ocasionar impactos en varios aspectos socioeconómicos de una nación. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención recibida a esta conferencia.